El tema de hoy es la creación de páginas maestras o master page, utilización de controles de usuario y aplicación de hojas de estilo o CSS. Empezamos entonces con nuestras páginas maestras. Cuando creamos un sitio web tenemos la necesidad de repetir ciertas partes de una página en todo el sitio o en parte del sitio. Para no estar copiando y pegando las mismas estructuras en todas las páginas, lo que podemos hacer es crear una master page y referenciarla en las otras páginas. Vamos a ver entonces un ejemplo en el que tengo una master page con un encabezado azul y tenemos un menú. El menú tiene dos ítems, que es datos básicos. Vemos entonces que el contenido general en cuanto al encabezado y el menú no ha cambiado. Cambió fue el contenido, que tiene los campos identificación, nombre, apellido y correo. Y tenemos los datos adicionales, que muestra empresa, área, cargo y salario, pero el diseño de la página sigue siendo el mismo. ¿Cómo entonces hacemos esto sin estar copiando el menú y la imagen que tenemos de encabezado por cada formulario? Es definiendo una página maestra. Vamos entonces a nuestro código, a nuestro IDE de Visual Studio. Tenemos entonces nuestro proyecto web creado con el nombre de web. Vamos entonces a dar clic derecho sobre él, agregar nueva carpeta, donde vamos a colocar el nombre de plantillas, que va a contener todas nuestras master page. Vamos entonces a agregar un nuevo elemento y vamos en busca del tipo de objeto página maestra. Como tal lo diferenciamos porque la extensión del archivo es .master. La construcción de una página maestra es muy similar a la creación de un formulario web, con algunas diferencias que vamos ya a detallar. Colocamos entonces el nombre de principal, damos a agregar. Vemos entonces la estructura, que es muy parecida a la de un formulario web, a excepción de un objeto llamado Content Placeholder. El Content Placeholder es el que nos va a permitir mostrar el contenido de las páginas del sitio, es decir, el contenido que va a variar en cada formulario web donde referenciemos la master page. Vamos entonces a la parte de nuestro diseño y vamos a arrastrar un control tipo imagen. Vamos entonces dentro de nuestro proyecto web a agregar una carpeta llamada imágenes, y para copiar una imagen como tal vamos entonces a donde tenemos nuestra imagen. En este caso yo la tengo en el escritorio, y nos vamos a dirigir hacia donde está nuestra aplicación alojada. En este caso está por defecto en Visual Studio Projects, depende de la versión que estemos utilizando. Buscamos nuestro proyecto, en este caso es web, y lo copiamos dentro de la carpeta imágenes. De esta manera hemos copiado como tal nuestra imagen dentro de la carpeta imágenes en el proyecto web. Si vemos como tal en el proyecto web, aún no evidenciamos como tal la importación de nuestra imagen, por lo que debemos pararlo sobre nuestro proyecto web y dar en la opción mostrar todos los archivos. Él nos muestra entonces nuestra imagen, en la cual vamos a dar clic derecho, incluir en el proyecto. De esta manera ya nuestra imagen está incluida en nuestro proyecto web. Pulsamos otra vez la imagen para ocultar los archivos que no necesitamos y vamos entonces a asignarla como tal a nuestro campo imagen. Noten entonces que el contenido, el Content Placeholder, siempre va a quedar en blanco, puesto que es el espacio que van a tener los otros formularios para ubicar sus propios controles. Entonces todo lo que hagamos dentro de nuestra master page va a ser siempre fuera de el Content Placeholder. En caso de que lo pongamos dentro del Content Placeholder, va a aparecer entonces en el contenido de los demás formularios. Y en caso de que quitemos el Content Placeholder de nuestra master page, entonces al referenciarla en nuestros formularios web va a adoptar el mismo diseño,
pero no vamos a poder ubicar ni arrastrar ningún tipo de control a nuestro formulario web. ¿Por qué? Por lo que no tenemos un espacio o un contenedor donde hacerlo. Vamos entonces a definirle el nombre. Le vamos a decir que es image encabezado y le vamos a asignar la propiedad image URL, donde vamos a ir a buscar nuestra carpeta de imágenes y la imagen que acabamos de agregar. Vamos a la parte de diseño, vemos entonces que tenemos nuestra imagen, como tal es un poco grande. Vamos a definirle entonces un alto de 50 píxeles y vamos a ver cómo se visualiza en nuestra pantalla. Vemos entonces que ya ha mermado un poco su tamaño y vamos a decirle que tiene un ancho del 100%. Listo, de esta manera entonces ya está adoptando el tamaño completo. Tenemos entonces nuestra página maestra. Adicional a ello, vamos a agregar entonces un menú de este estilo. Es un menú ASP. Pero para ello vamos a agregar entonces una carpeta en nuestro proyecto web que se va a llamar controles, donde vamos a agregar el siguiente tipo de archivo: agregar nuevo elemento, y vamos en busca de control de usuarios web. Vamos entonces a asignar un nombre, en este caso menú, y vamos a dar a agregar. Vemos que nuestro control de usuario no tiene nada más que la definición, que nos dice que es un tipo de objeto control de usuario, en el que podemos definir cualquier tipo de etiqueta ASP. Lo que nos permite trabajar como tal un control de usuario es que nos proporciona un medio para crear y reutilizar interfaces gráficas de usuario. Un control de usuario es esencialmente un componente como una representación visual, donde podemos tener cualquier tipo de control y lo que hacemos es invocarlo en cada formulario web en el que vayamos a utilizarlo. De esta manera, si tenemos un menú, no vamos a tener que estar copiando y pegando ese menú para los demás formularios. Solamente invocamos una vez el control. Es como si arrastráramos un control del cuadro de herramientas, solamente que personalizado como tal a nuestro propio diseño. Ya una vez creado el control de usuario, vemos que tiene la extensión .ascx, donde vamos a arrastrar, vamos a la parte de navegación, un menú, correcto, que entonces vamos a nombrarlo menú de usuario. Vamos entonces a colocar el nombre principal, en donde vamos a agregar el menú ítems, y dentro de ítems vamos entonces a definir nuestra etiqueta ASP menú ítem. Dentro de menú ítem tenemos entonces las siguientes propiedades, donde tenemos el enable para especificar si el menú, el ítem como tal, está habilitado o no, si tiene una imagen o un icono asignado, la navegación que va a tener, es decir, hacia dónde nos va a redireccionar, una imagen pop-up, si está previamente seleccionado o no. Esta es para si puede o no ser seleccionado, y esta sí está seleccionado por defecto. Un separador de imagen URL, un target, la propiedad test, que es la que vamos a utilizar, donde le vamos a decir empleados. Vamos a ver entonces qué otra propiedad tenemos. Tool type, que es como tal, al yo pasar el mouse, el cursor sobre ese ítem, él me va a mostrar un mensaje el cual va a sobresalir. Si vemos en nuestro navegador qué efecto tiene eso, vemos que nos muestra entonces sobre empleado un recuadro gris con una descripción. Eso es como tal para el que nos sirve el tool type. Vamos entonces, en caso tal de que queramos agregar un value, vamos a decirle value igual a 1.
y vamos a decirle que dentro de este menú va a haber un submenú. ¿De qué manera entonces defino un submenú? De la misma manera, ASP menú ítem. Ya estoy trabajando entonces a nivel de nodos. Menú ítem que tengo como el nombre de empleados es el general. Y dentro vamos a definir entonces uno que se llame datos básicos con un tool type de el nombre de datos básicos igual manera. Y vamos a crear otro menú dentro de empleados que se llame datos adicionales. Listo, de esta manera, ¿qué efecto causamos? Causamos este efecto como tal, unos elementos dentro de nuestro menú. Vamos entonces a crear otro menú, pero a nivel general, en el que le vamos a decir que se llama cerrar sesión y va a tener el valor de -1. Vamos a ver entonces qué otro atributo tiene como tal el menú ítem. Vamos un momento entonces al del menú, del cual tenemos para asignarle o un borde de un color específico, eso ya son como tal propiedades de estilos, un color como tal, el ancho, una clase si queremos asignarle, un origen de datos en caso de que el menú venga especificado por una consulta de datos. Y vamos entonces a los eventos como tal del menú. Vamos entonces a especificar este tipo de método, que quiere decir que cuando yo presione o dé clic sobre alguno de los ítems del menú, va entonces a ejecutar cierto código. Si vamos entonces a nuestro código asociado, que es como tal el .cs, estamos entonces en este momento dentro del método menú item click, donde vamos a agregar la siguiente condición: si el menú de usuario principal .selectedValue es igual a 1, si vamos a nuestro menú, vemos que a este menú le agregamos un valor de 1, a este menú le agregamos un valor de -1. Entonces, al yo dar clic sobre cualquier ítem de los que tengo creados, validamos si es igual a 1, entonces retorne. Es decir, si estoy dando clic sobre nuestro ítem de empleados, no va a pasar absolutamente nada. Agregamos entonces las comillas para especificar que es un carácter. Listo. Y agregamos entonces adicional el siguiente código. Le decimos que en caso de que no sea 1 el ítem presionado, un ejemplo que sea -1, vamos a decir entonces lo siguiente: si es -1, vamos a redireccionar a un menú en específico. Listo, no vamos a decirle hacia dónde nos va a redirigir todavía. Vamos entonces a crear una nueva carpeta con el nombre de interfaces, donde van a estar nuestros formularios web, donde vamos a agregar un nuevo elemento, un formulario web con el nombre de login. Listo, aquí estoy como tal en el login.
Vamos entonces en el login a crear una tabla de 3 filas con de a 2 columnas, y en la última columna vamos a agregar la propiedad callSpan2 a la columna para que me agrupe 2 en una. Vamos entonces a borrar nuestros espacios. Listo, entonces tengo mi diseño donde vamos a ingresar la siguiente información: usuario y password. Vamos entonces a arrastrar unos controles testbox en nuestra segunda columna de cada fila y un botón en la última fila que está agrupando. Vamos entonces a cambiar las propiedades. Le vamos a decir txt usuario y txt password, donde a password le vamos a decir que tiene un tipo de texto. Buscamos entonces la propiedad test mode y le vamos a decir password. Al decirle password, lo que escribamos sobre él se va a mostrar en forma de puntos o asteriscos no visibles como tal al usuario. En el botón entonces vamos a cambiarle el texto, vamos a ponerle el botón ingresar, y lo mismo en el identificador btn ingresar. De esta manera entonces tengo mi login creado. Vamos a la parte de ingresar. Estoy en el método como tal del botón, donde vamos a validar contra unos datos quemados. Le vamos a decir que si la información del testbox usuario.test es igual, entonces aquí en este caso voy a poner de manera quemada, solamente para manera de ensayo, a de Santa Fe, y el password es igual a 123, entonces me redireccione a otro formulario. Ya después vamos a decirle a qué formulario nos va a redirigir. De lo contrario, entonces vamos a decirle en nuestro login, vamos a asignar otra fila, también con la propiedad de callSpan2, solamente que sin botón, donde vamos a arrastrar un label. Arrastramos el label dentro de la columna, que tiene el identificador del label mensaje y no tiene ningún texto. Si vamos a la parte de diseño, tenemos nuestro label. Vamos a agregarle entonces un estilo de negrita y un color de primer plano de color rojo para mostrar ahí los mensajes que se presenten. De lo contrario, estamos en nuestro código, label mensaje va a ser igual a usuario o password incorrectos. Listo. txtpassword.test. Vamos entonces. Este es un formulario web normal, no hemos aplicado todavía nuestra página maestra. Vamos entonces a volver a nuestra página maestra. Vamos a plantillas. Y vamos a invocar como tal el control de usuario que acabamos de crear llamado menú.assx. ¿De qué manera invocamos ese control de usuario? Vamos entonces a verlo. Vamos a la parte general donde tenemos la directiva de nuestra página maestra y vamos a definir entonces la siguiente etiqueta. Vamos entonces a arroba, no es un assembly, sino que decimos que vamos a registrar
vamos a registrar como tal un control que tiene un origen. Vamos entonces a nuestra carpeta de controles y seleccionamos el control de usuario, menú. Le especificamos ya el origen, le vamos a definir el prefijo con el que lo vamos a llamar. En este caso lo vamos a llamar con las iniciales user control y le vamos a decir que va a tener un nombre de etiqueta llamado menú. Aquí como tal hemos registrado nuestro control de usuario, solamente registrado, es decir, lo referencié para poder utilizarlo. Antes del content vamos entonces a invocar como tal nuestro formulario, nuestro menú que acabamos de crear. Vamos entonces primero a crear una etiqueta table en donde vamos a darle ya un orden como tal a nuestro diseño en la página maestra. Vamos a decirle entonces que vamos a tener una tabla que va a tener una fila en la primera fila. Vamos a tener entonces nuestra imagen. Vamos entonces a copiar la imagen del encabezado dentro de la fila. Listo. Y le vamos a decir que en la segunda fila vamos a tener alojado el contenido como tal que va a poder ingresar el usuario en cada formulario web. Entonces el content placeholder lo vamos a mover y lo vamos a incluir dentro de la etiqueta tr. ¿Qué nos está faltando? La etiqueta td en cada uno para indicar la columna. Entonces cada uno tiene una sola columna. td, td y un td para nuestro content placeholder. Listo, de esta manera si vamos a diseño tenemos una tabla, aunque no lo evidenciamos muy bien, tenemos una tabla, una con nuestra imagen, otra con el contenido dinámico. Listo, vamos entonces a agregar otra fila en la que no vamos a tener una imagen, sino que ahora sí vamos a invocar nuestro control de usuario. Vamos entonces a realizar lo siguiente. Para utilizar como tal nuestro control de usuario, como él va a variar de acuerdo al clic que le demos, él va a generar como tal un evento, debemos definir la etiqueta ASP update panel, es decir que la información que va a estar allí va a variar de acuerdo al clic que le demos, o sea, va a generar un evento y va a afectar el update panel. Solamente le definimos la etiqueta run server y un ID. Y dentro de la etiqueta update panel definimos la etiqueta content template, es decir, lo que va a cambiar o lo que va a generar un evento dentro de nuestra página maestra. Vamos entonces ahora sí a llamar nuestro control de usuario. Revisamos entonces en la parte general qué prefijo le dimos, así como el prefijo de los controles de ASP.NET es ASP. El prefijo que indicamos fue UC. Vamos a decirle entonces que UC, que es el prefijo que vamos a utilizar, correcto. Vamos a llamar un control que se llama menú, que fue como lo definimos acá en el tag name. De esta manera entonces ya estoy haciendo referencia a mi control de usuario, al cual le defino también la propiedad run@server para indicarle que se ejecuta del lado del servidor, y le especificamos un ID. Decimos ID igual a menú de usuario menú. Vamos entonces a cerrarlo aquí mismo, quitamos la etiqueta final
Vamos a la parte de diseño, vemos entonces que tenemos aquí nuestro menú de usuario ya invocado. Invocamos como tal un control que hace referencia a este menú de usuario que tenemos acá. Para darle un estilo un poco mejor al menú de usuario que tenemos creado, vamos a decirle que tiene una ubicación, una orientación. Vamos a definirlo a nivel de menú. Aquí estamos a menú de ítem, aquí en el menú, y le vamos a decir que va a tener una orientación horizontal. Vemos entonces que ya lo puso los dos ítems seguidos. Vamos a dar clic sobre esta pestaña dinámica y le vamos a decir el formato automático que puede adquirir. Esto para indicarle un formato por defecto que nos ofrece. Podemos elegir cualquiera de esos, vamos a elegir el clásico. Tenemos entonces un estilo aplicado, y si vemos, nuestra página master page adoptó ya como tal ese estilo del control. Entonces estoy reutilizando código, y si ese control de usuario es un menú general que lo voy a tener en todos mis formularios web, si quiero realizar un cambio, realizo uno en el control de usuario que se replica en todos los formularios web, y no tengo que ir uno por uno modificando el mismo menú. Eso como tal es lo que nos permite el control de usuario. Este control de usuario, dentro de nuestra página maestra, ya una vez invocado, vemos que tenemos el control en el cual no tenemos que definirle ningún tipo de código ni a qué formulario nos va a redireccionar, porque la lógica como tal está contenida dentro del control de usuario. Lo que hacemos es solamente invocarlo. Vamos entonces a realizar la implementación de nuestra página maestra. Ya utilizamos la implementación del control de usuario. Vamos entonces ahora con la página maestra. Vamos a decirle en interfaces, vamos a crear dos formularios. Pero a diferencia de seleccionar un formulario web, vamos a seleccionar el tipo de archivo que dice formulario web form, que utiliza una página maestra. Ya vemos entonces qué efecto va a tener. Voy a indicarle el nombre FRM datos básicos. Él nos pide entonces qué tipo de página maestra le vamos a asignar. Vamos entonces a nuestra carpeta plantillas y seleccionamos la opción principal.master. De esta manera vemos que nuestro formulario web tiene un encabezado y un menú, el cual hace referencia al de la página maestra, que este contenido no lo podemos tocar como tal, porque es como tal el diseño que él adoptó de la página maestra. Lo único que nos permite modificar o ingresar nuestros propios controles es el content placeholder que definimos en la página maestra, que es este mismo que estamos visualizando acá. Dentro de este espacio es donde yo voy a poder trabajar como tal mis campos. Vamos entonces a crear una interfaz acá, en la que he creado la siguiente estructura. Tengo los campos de identificación, nombres y apellidos, adicional el correo. Es una tabla como tal de 4 filas por 4 columnas, y la última fila, en la columna tengo una propiedad de callspan 4, es decir que me agrupe una columna como si fueran 4. Listo, tengo el identificador de cada una. Aquí está identificación, nombre, apellido y correo. Tengo el estilo como tal acá. Vamos entonces a crear otro formulario que utilice también nuestra página maestra. Vamos a decirle FRM datos adicionales, y vamos a seleccionar la plantilla. Podemos aplicar diferentes páginas maestras de acuerdo al formulario que necesitemos. Vemos entonces que tiene el mismo diseño, no ha cambiado. Va a cambiar ese contenido, donde vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a tener la estructura empresa, área,
cargo salario, donde tenemos de igual manera una tabla que tiene 4 filas y 4 columnas. Lo único que cambia es el encabezado y los campos que él está solicitando, que en este caso ya son datos adicionales del empleado. Vamos entonces a crear dentro de nuestra carpeta interfaces otro formulario que utilice página maestra con el nombre de FRM principal. Seleccionamos nuestra página maestra y este menú, este formulario web, lo vamos a dejar vacío. Este lo vamos a dejar en blanco. Vamos entonces ahora a nuestro login y le confirmamos entonces la ruta donde nos va a redireccionar en caso de que el usuario y el password coincidan con los que tenemos quemados en código. En caso de que sean correctos, entonces le vamos a decir que nos redireccione al frm principal.aspx. Importante recordar la extensión que le especificamos para que él sepa que es un formulario web al que me va a redirigir. Una vez me redireccione, me va a mostrar entonces este formulario donde, dependiendo de la opción que seleccione en el menú, él me va a redireccionar o a datos básicos o a datos adicionales. ¿Cómo le digo a cuál me va a redireccionar? Voy entonces a mi control de usuario. Aquí le digo cerrar sesión. Vamos entonces al ítem que dice datos básicos y le vamos a agregar la propiedad Navigate URL, donde vamos a elegir en nuestra carpeta interfaces el formulario de datos básicos. Es decir, que yo darle clic, él va a ir y me va a redireccionar a ese menú, a ese formulario web como tal. Voy a la carpeta interfaces y selecciono datos adicionales. Le digo entonces que datos básicos va al formulario de datos básicos y adicionales al formulario de datos adicionales. ¿Listo? Entonces el control de usuario lo estoy invocando en mi página maestra y a los formularios web, formularios datos adicionales, datos básicos y principal, le estoy diciendo que adopten el estilo o la estructura de la página maestra. Así en cada formulario no estoy ni copiando el encabezado, ni insertando un menú por cada uno, ni poniendo código de redireccionamiento en el menú por cada formulario. Lo estoy haciendo de manera general, estoy reutilizando tanto plantilla como controles. Listo. Vamos entonces, ya tenemos nuestro control de usuario, nuestra página maestra. Vamos a agregar ahora los estilos. Vamos a agregar una nueva carpeta que vamos a llamar CSS y dentro vamos a agregar un nuevo elemento que va a ser una hoja de estilo a la que le vamos a colocar el nombre de general. Vamos a dar a agregar. Por defecto trae una etiqueta body, vamos a borrarla. CSS traduce como tal programación de hoja de estilo en cascada, que me permite hacer el CSS. Un tema o un estilo se puede aplicar a cualquier sitio de forma que afecte a la apariencia y entorno de las páginas y controles del sitio. Los cambios en el estilo de un sitio pueden administrarse realizando cambios en la hoja de estilo sin tener que editar los formularios web de forma individual. Lo mismo que estábamos trabajando con la reutilización tanto de las plantillas como los controles de usuario, puedo reutilizar y asignar apariencias o estilos generales a los controles o como tal a mi diseño de la página web o el formulario sin ir uno por uno, sino definiendo un solo archivo de hojas de estilo que me afecte todos los formularios web. De esta manera lo estoy haciendo también a manera general. ¿Qué me permite? O sea, tengo por un lado la comodidad y velocidad de aplicar un estilo particular a un control determinado, pero por el otro no puedo reutilizar ese código. Si lo tengo en mi hoja de estilo, puedo reutilizarlo
puedo cambiarlo una sola vez y puedo afectar todos los controles de los diferentes formularios. Listo, entonces vamos a ver qué propiedades puedo definir y qué estructura tiene la etiqueta que yo defina en el CSS. El CSS está formado como tal por una parte llamada selector y por otra parte llamada declaración. La declaración indica qué hay que hacer, qué estilo se va a aplicar, y el selector indica a quién hay que hacérselo. Entonces, por lo tanto, los selectores son muy importantes para aplicar de forma correcta un estilo CSS en la página como tal o en el formulario. Vamos entonces a ver qué tipo de selectores hay. Tengo un selector universal, el cual yo defino de manera con el asterisco, y la declaración se define a partir de las llaves. Dentro de ellas, entonces, están las propiedades que se pueden aplicar a dicho control. Un ejemplo, voy a definir las propiedades de margen, que va a tener un borde de 0. Se define la propiedad y el valor con 2 puntos y se delimita con punto y coma por cada atributo que vaya a definir. Voy a aclarar entonces el padding, que es una separación del borde, donde le digo que es del 0%. De esta manera, el selector universal, que es con el asterisco, me está diciendo que a todos los controles de nuestro formulario web les va a aplicar el mismo estilo. Esta es a manera solamente de descripción, de información, puesto que no todos los elementos van a tener siempre el mismo diseño. Entonces, al yo definirlo de esta manera, me estoy limitando a que todos los controles y apariencias de las páginas van a ser la misma. No voy a poder variar como tal el contenido. En HTML hay una etiqueta para los párrafos llamada P. Si vamos por lo menos a un formulario, vamos al formulario de datos básicos. En el formulario de datos básicos yo puedo definir una etiqueta HTML para el texto como tal, donde le voy a decir acá texto de ensayo. Esta es una etiqueta HTML, correcto. Si yo quiero aplicar un estilo a nivel de etiqueta, voy a mi hoja de estilo y le digo que a las etiquetas HTML que sean tipo P les aplique un estilo en específico. Entonces aquí ya defino como tal que quiero aplicarles. Si quiero aplicar un estilo, una apariencia a mis etiquetas HTML que sean tipo tabla, entonces defino table acá y el tipo de estilo que le voy a aplicar. Si quiero afectar solamente las etiquetas HTML que sean TD, vengo entonces de esta manera. Pero ¿qué pasa como tal con los campos? Vamos al formulario de datos básicos. ¿Qué pasaría con los campos que son tipos ASP? Que no son como tal HTML, sino controles propios de .NET que tienen el prefijo ASP. Como tal, esta etiqueta no me serviría. Esto es a nivel de HTML. Es un tipo de selector. Pero los tipos de selectores que nos interesan son los siguientes. Tenemos un selector por ID, es decir, que va y busca como tal específicamente un control, el cual yo lo defino de la siguiente manera. Le digo numeral, le digo el ID que va a buscar para aplicar ese estilo. En este caso le voy a decir que va a aplicar el TXT. Vamos a buscar un TXT por acá en datos básicos. TXT identificación. Ponemos exactamente el mismo nombre en nuestra hoja de estilo. Y vamos a especificar unos atributos para ese control. Tenemos entonces unas listas de las propiedades CSS
que son admitidas y interpretadas correctamente por los navegadores, en el cual puedo decirle, de acuerdo al tipo de letra, de acuerdo al font, ese es como tal para una propiedad, en la que me dice entonces el tamaño que va a tener, un ejemplo, digamos de que es 100. Tenemos la propiedad font family. Todo esto es para tipos de letras, para las fuentes. En font family entonces nos dice el tipo de letra que queremos aplicar, la fuente, en este caso le voy a decir que quiero una fuente Arial. Vamos a definir entonces que el tipo el tamaño de letra, entonces le digo font size. Él nos indica entonces cómo quiero el tamaño de la letra, que puede ser un tamaño absoluto, un tamaño relativo, una distancia o un porcentaje. Aquí nos van entonces unas opciones, las que nos dice vamos a darle un tamaño pequeño. Tenemos otra propiedad que es el font weight. Font weight es el grosor del trazo, la negrita como tal que va a tener. Vamos a decirle que va a tener un grosor de 100. Vamos a seguir definiendo solamente para ese control, para TXT identificación. O sea, este es el ID que él va a buscar para aplicar este estilo. Y estas son las propiedades que se pueden definir. Aquí vamos a trabajarlas todas, ya después vamos a ver cuál trabajamos en específico. Vamos a decirle entonces, eso ya es para el texto. Esta general es para el tipo de letra. Y acá tenemos entonces el texto que vamos a ingresar. Entonces vamos acá a texto. Listo, el texto. Entonces tenemos las propiedades color, es decir, el color como tal de nuestro texto. Vamos a entonces decirle que tiene un color rojo. Tenemos la propiedad de la dirección que va a tener ese texto, si va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda como tal. En nuestro caso vamos a escribirlo normal hacia la derecha, donde dice right o left. Tenemos el letter spacing, que es como tal el espaciado entre caracteres, que le vamos a decir que tiene un espacio normal de separación. Tenemos la propiedad line height, que nos dice el espaciado entre líneas. También lo vamos a definir normal. Vamos entonces a definir la propiedad tesalink, que nos dice la alineación del texto. Si la queremos centrada hacia la derecha, hacia la izquierda, en este caso vamos a decirle que queremos la información que el usuario ingrese de forma centrada. Tenemos entonces la propiedad text transform, la cual nos dice si queremos transformar palabras de minúsculas a mayúsculas o de mayúsculas a minúsculas. Si quiero todo en minúsculas le digo lowercase. Si quiero todo en mayúsculas le digo entonces uppercase. Entonces le digo que lo que ingrese todo va a estar en mayúsculas siempre. Le digo entonces que tengo la propiedad text shadow. La propiedad text shadow es como tal un sombreado que él me permite. En este caso le voy a decir que ninguno. Y vamos entonces con la otra tipo de etiquetas que son los bordes. Vamos entonces a decirle el ancho del borde. Primero si tiene o no tiene, cómo va a ser el ancho. Él por defecto pone 4 bordes simultáneamente. Voy a decirle que es medio. Tenemos entonces un border top para hacer referencia
al borde superior, entonces puedo definirle vamos a definirlo acá. Este es para el borde superior. Vamos a decir que va a ser de tipo negrilla. Vamos a definirle entonces por acá border. Ese es el borde superior. Vamos entonces con el borde derecho, border right. Que vamos a decir también es sólido, tipo negrilla. Vamos entonces con el border left. Tengo la propiedad también de definirle o un estilo, o un ancho, o un color al borde del lado izquierdo. Entonces en este caso solamente lo voy a decir a nivel general. Voy a decir que todo el borde izquierdo va también en negrilla. Y que el border, ya tenemos el superior, el izquierdo, el derecho. Vamos entonces con el inferior, border top, también es en negrilla. Entonces nos va a aparecer una caja de texto al momento de aplicarlo con todos los bordes en negrilla. Tenemos entonces un border radius el border radius lo que nos permite hacer es que las esquinas las podemos redondear. Entonces vamos a indicarle un porcentaje de redondeo. Entonces le digo que va a tener un porcentaje de redondeo del 10%. O sea que no van a ser totalmente cuadradas, sino que van a tener un poco de curvatura en sus bordes. Podemos definirle entonces la propiedad border color a nivel general, donde decimos que el borde va a ser de color, pongámoslo azul. Ya tenemos entonces que la letra va a ser roja, Arial, pequeña, pero el borde como tal de la caja de texto pues va a ser azul. Listo, tenemos entonces otras propiedades que es como tal para las márgenes que tenemos. Tenemos este para margen exterior. Por ejemplo, tenemos la propiedad margin que maneja por defecto las 4 márgenes en la caja de texto. Eso es en automático. Eso es para las márgenes exteriores. Y para las márgenes inferiores, tenemos entonces también una propiedad margin. Perdón, acá le decimos el padding, la separación interna. Y tenemos entonces, vamos con la propiedad inicial para que no tenga modificación. Listo. Tenemos entonces otra etiqueta. Ya manejamos lo que fue tipo de letra, texto, bordes, márgenes. Tenemos entonces la propiedad para trabajar los fondos. Los fondos como tal del control que vayamos a afectar. En este caso vamos a afectar el control del textbox. Pero debemos tener en cuenta que todas esas etiquetas aplican para cualquier tipo de control. Si entonces tengo un tipo de control que sea un textbox pero que sea test mode, va a adoptar también mismas propiedades. Si tengo una tabla, un grid view o un data table, va a adoptar entonces que toda la letra de la tabla va a ser Arial, va a ser pequeña, que va a tener un color rojo, una dirección hacia la derecha, que va a tener un espaciado normal. Entonces todos estos atributos, esas propiedades aplican para cualquier control, solamente que dependiendo del tipo de control pues se van a visualizar diferente o van a afectar de cierta manera ese control. Vamos entonces con los fondos. Tenemos la propiedad principal que es background.
Entonces tenemos el fondo como tal, tenemos que la letra es roja, el borde es azul, pongámosle que la letra va a ser blanca. Pero para ello primero definimos background color, correcto, white, listo. Entonces estamos diciendo que la propiedad del fondo va a ser transparente. Tenemos entonces una propiedad, no la vamos a definir por ahora, que es el background image, una imagen de fondo en la que definimos como tal nuestra URL, donde está ubicado, que para este caso no la vamos a utilizar, por lo que es un textbox, entonces no le voy a asignar como tal imagen, pero queda aquí en manera de comentario. Tenemos entonces un background repeat, que es como tal para nuestra imagen, background repeat. Cuando la imagen es demasiado grande, no se repite. Cuando la imagen es muy pequeña, la podemos adaptar a que solamente aparezca la imagen como tal en su tamaño indicado, o si queremos ampliar como tal nuestro control, digamos que el estilo lo vamos a aplicar a un panel que ocupa toda la pantalla. Entonces, para que la imagen no quede solamente en una posición, sino que se repita de ahí para abajo, tenemos esta propiedad. Si se repite o no nuestra imagen que tenemos establecida de fondo. Entonces, si no queremos que se repita, pues le decimos que la muestre solamente una vez. Y si queremos que se repita, pues nos da la propiedad de cómo queremos que se repita en X, es decir, hacia el lado derecho, que se repita en Y, es decir, que se vaya repitiendo hacia abajo, de acuerdo a la propiedad que establezcamos. ¿Listo? Entonces tenemos otras propiedades acá, como lo son los tamaños. Entonces definimos el tamaño con width para el ancho. Decimos que lo podemos trabajar a nivel de píxeles o porcentajes. Lo ideal son porcentajes para que se adapte a la pantalla como tal en la que se esté ejecutando, es decir, que se adapte a la resolución. Tenemos la propiedad alto, ya definimos el ancho arriba. En este caso le vamos a decir que tiene un 10% de ancho, de alto. Tenemos la propiedad max width, es decir, la propiedad máxima que puede alcanzar de ancho. Entonces le vamos a decir que tiene un ancho de 90 y que el máximo, dependiendo de la resolución, él puede adoptar un 100%. En este caso, como lo estamos definiendo, 100%. Listo. Y tenemos la misma propiedad, min width, tamaño mínimo de ancho 10%. Damos un 50 para que no sea tan pequeño en caso tal. Y tenemos exactamente la misma propiedad con el mask height y min height. Esto así como estoy aplicando las mismas propiedades para el ancho, los puedo aplicar para el alto. Tenemos entonces otras propiedades que es en cuanto a posicionamiento. En donde le puedo decir si ese tipo de control, el tipo de caja, se va a desplegar o no. En caso de que quiera que no se despliegue ese control, le digo none, así está oculto como tal. Si quiero que aparezca, defino entonces el valor compact y así puedo definir otros valores dependiendo de cómo quiera verlo. Tenemos entonces el tamaño, un posicionamiento. Vamos a definir acá que si quiero que se ubique como tal ese control, como tal el control, por acá definimos arriba la alineación pero del texto. Acá estamos definiendo la alineación del control. Si quiero que se ubique o hacia la derecha automáticamente o hacia la izquierda, en este caso con el left. Listo. Tenemos las propiedades de visibilidad, donde le decimos que si queremos que el tipo de control esté oculto con el hidden, o
que no sea hidden, sino que sea visible. En este caso va a estar visible. Listo, aquí ya definimos entonces diferentes tipos de etiquetas con las que podemos trabajar por ahora. Hay muchas más como tal en las que puedo aplicar dependiendo de la interfaz de usuario, el tipo de cursor, los pseudoelementos, las pseudoclases, las propiedades cuando yo pase el mouse a través de el cursor como tal a través del elemento, que cuando el cursor esté encima sea de una manera y cuando siga por otra pantalla, siga en otro lugar como tal de la pantalla, adopte otro estilo. Listo, entonces aquí tenemos definido una propiedad, diferentes propiedades que se van a aplicar por identificador. Entonces vamos a ver cómo referenciamos una hoja de estilo para que afecte este formulario web. Como eso está contenido en una página maestra, lo que hacemos es dirigirnos hacia nuestra página maestra. Vamos a la parte de código y vamos específicamente a la parte del head. Vamos entonces a incluir nuestra hoja de estilo en la página maestra. Al aplicarlo en la página maestra, como los demás formularios web utilizan esta página maestra, si invoco el estilo aquí, este automáticamente se va a aplicar en los formularios web que la utilicen. De esta manera también estoy reutilizando la hoja de estilo, estableciéndolo a nivel general en la página maestra. De ahí para allá todos heredan los mismos estilos. Vamos entonces a definir la propiedad link. Si tuviéramos un formulario web normal y quisiéramos referenciarlo, lo hacemos de la misma manera con link, donde definimos la propiedad rel. La propiedad rel indica el tipo de relación que existe entre el recurso, en este caso el archivo CSS. Entonces nos dice que la relación que existe es que es una hoja de estilo, correcto. Vamos entonces a definir, ya tenemos el rel, vamos a decirle el tipo, qué tipo de texto va a interpretar. Entonces decimos que debe ser texto CSS, que es como tal hoja de estilo en cascada, y le definimos la propiedad href, que la propiedad href lo que hace es indicar la URL donde está nuestro archivo CSS o la hoja de estilo. Entonces vamos a la carpeta CSS y damos en general. Ya estamos invocando como tal nuestra hoja de estilo y cerramos como tal nuestra etiqueta link. De esta manera ya estamos haciendo uso de nuestra hoja de estilo. Si vamos a formulario de datos básicos, vamos a la parte de diseño, vemos que el único control que se ha visto afectado por ahora ha sido el de identificación. Vamos entonces a nuestras pantallas, nuestras interfaces, vamos a dar clic derecho en login, establecer como página principal y vamos a ejecutarlo para ver que todo lo que hemos hecho se ha acoplado correctamente. Antes de ejecutarlo, vamos a nuestra master page y como estamos haciendo uso de un update panel que contiene el control de usuario menú, correcto, para que un update panel se ejecute correctamente debemos utilizar nuestro script manager. Entonces vamos a arrastrarlo, listo, tenemos nuestro script manager y ejecutamos ya normalmente. Una vez ejecutado, entonces vamos a nuestro navegador. Tenemos la primera pantalla que es el login. Vamos a ingresar entonces de Santa Fe. Si ingresamos un texto acá, vemos que no es visible. Si vamos a ingresar, nos dice que usuario password incorrecto. Vamos a ingresar 1, 2, 3. Ya nos redirecciona como tal a nuestro formulario web principal, el cual adopta el estilo de nuestra página maestra y tenemos el control de usuario, cerrar sesión y empleados. Si vamos a cerrar sesión nos debe redireccionar, en este caso no tenemos todavía código, y empleados, si vemos en cualquiera de estos dos ítems, nos debe redireccionar de datos básicos al formulario de datos básicos o a datos adicionales. Vemos que lo único que ha cambiado es el contenido
pero el encabezado sigue siendo el mismo debido a que ambos formularios adoptan el estilo de la página maestra. Vamos entonces a nuestra hoja de estilo. Vamos a pausarlo. A este nivel, él deberá buscar formulario de datos básicos, un control que se llame TXT identificación, pero eso afectaría solamente a los controles que tengan este ID. Si yo trato de definir este ID a otro control, me dice que ya tengo un error porque el identificador es único. Entonces, si lo tengo a nivel de identificador, voy a tener el problema de que si esta estructura se repite por los demás controles web, voy a tener que copiar. Si tengo 5 testbox, 5 controles, cada uno con su propio identificador. Pero existe el otro tipo de selector, que es a través de un punto, donde defino entonces la descripción. Y lo que hace este selector, punto y el nombre, es que a los controles de mi formulario web, donde tengan esta propiedad yo la defino, CSClass, si he importado bien nuestra hoja de estilo, debe aparecerme en las opciones, en este caso va a aparecer TXT, que es este nombre que tenemos acá. Le decimos entonces que este identificador va a aplicar todo este estilo a los controles que tengan la propiedad CSClass y que estén llamando como tal esta etiqueta del CSS. Toda etiqueta que esté referenciada con el CSClass y esté llamando TXT va a adoptar entonces esta estructura. Vamos entonces a definir lo mismo por los demás controles. Así lo que estoy haciendo es decirle que todos mis testbox van a adoptar la misma apariencia. Vamos a ejecutarlo. Vamos entonces a digitar el usuario y contraseña y vamos a emplear datos básicos. Si vemos, nuestros controles han adoptado una contextura, en este caso porque le dijimos que en nuestra hoja de estilo iba a tener un borde redondeado del 70%, que es de esta manera. Si vemos, aquí estamos afectando 1, 2, 3, 4 controles. Letra roja y fondo blanco de acuerdo a lo que establecimos acá. Le dijimos que era Arial pequeña, color rojo, hacia la derecha, que los bordes iban a ser sólidos en negrilla, todos los bordes. Este es el ancho, borde azul, que es el que estamos viendo acá. Y le estamos diciendo que el background es blanco. En caso de que yo quiera cambiar los estilos, no debo ir control por control, sino que vengo como tal al selector que afecta a todos los controles que tengan la propiedad CSClass y que estén llamando TXT. Vamos entonces a generar un cambio acá. Va a decir que el color va a ser negro, que el redondeo de los bordes va a ser de un 20% y que el fondo, le dijimos que la letra era negra, el fondo sigue siendo blanco. Vamos a refrescar. Vemos entonces, vamos a cambiarle el borde donde está, borde azul. Tenemos acá, vamos a decirle que vamos a trabajar un borde negro. Refrescamos. Vemos entonces que automáticamente todos los controles cambiaron. Vamos a cambiar la propiedad del fondo. Entonces vamos a background color y le decimos que el background va a ser azul. Listo.
Refrescamos. Vemos entonces que solamente con cambiar la hoja de estilo, él afectó la apariencia de todos los controles donde tienen referenciado el nombre txt en la propiedad csclass. La letra tiene que ser negra, de acuerdo a lo que definimos. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a decirle que no va a ser Arial, sino que busquemos otro tipo de letra, un tipo de letra, no sé cómo le impacto, y vamos a ver qué tipo de letra es. Refrescamos. Listo, la letra como tal ya cambió. Vamos a dejarlo en letra verdana. Listo, tenemos otro tipo de letra. Si queremos aplicar también la propiedad al botón, para que todo esto se aplique también al botón, vamos al formulario y al botón le asignamos el método, el atributo csclass, y llamamos la etiqueta txt. Si refrescamos, vemos que el botón también entonces adopta un tamaño diferente, en el que le dijimos que adoptaba un tamaño del 100%. Lo tenemos acá en el del 90 y un máximo de 100. Entonces no llega aquí al 100 porque este sería el máximo dependiendo de la pantalla, pero le estamos definiendo por defecto un 90. Entonces tenemos acá un estilo también aplicado al botón aceptar. Solamente que, a diferencia de el textbox, que yo puedo ingresar información y que la letra va a ser negra, en el botón no puedo ingresar ningún tipo de texto. Por eso entonces los estilos se aplican dependiendo del tipo de control que tengamos. Vamos entonces a decirle que el fondo va a ser un azul pero más claro, light blue. Refrescamos, listo. Así estamos aplicando entonces un estilo a nuestros controles web. Si vamos al formulario de datos adicionales, vemos que no tenemos nada afectado, porque sobre estos campos no estamos aplicando ningún tipo de estilo. Si quisiéramos aplicarlo, vamos entonces al formulario de datos adicionales y simplemente es agregar la etiqueta csclass. Vemos que no tenemos que importar otra vez los estilos, porque lo hicimos una sola vez en la master page. Entonces, al importarlo en la master page, como los formularios de datos básicos y datos adicionales heredan su programación, su estilo como tal, hereda también esta propiedad. Así como heredan todo el diseño y heredan el content placeholder, tanto controles de usuario como content placeholder, también heredan los estilos que estamos aplicando. Entonces vamos a cambiarle aquí csclass, la misma propiedad de acá. Así entonces, si tengo en X cantidad de formularios y muy enriquecidos en cuanto a controles web, en los que tengo ya una apariencia o una estructura definida, aplico entonces hoja de estilo. Así hago la modificación en un solo objeto, que es mi hoja de estilo, y replico los cambios en todo el proyecto web. Entonces, si voy a datos básicos, tengo identificación, nombre, apellido. Y si voy a datos adicionales, también entonces tengo las mismas propiedades, de acuerdo a lo que le he definido en la hoja de estilo. El botón de aceptar sigue normal, puesto que no he definido nada. Vamos entonces, para completar ya el ejercicio, al menú. Vamos a dar doble clic, menú ítem clip, y le decimos que si es 1 retorna, que sería el ítem de empleados. De lo contrario, si no es el 1, entonces que cierre la sesión. Entonces, cuando él cierre la sesión, me va a redireccionar
al login solito, login.spx. Listo. Ejecutamos. Vamos entonces a ingresar nuestros datos y vamos a darle cerrar sesión. Si damos cerrar sesión, vemos que nos redirecciona acá a la pantalla de login. Entonces tenemos nuestra página maestra, nuestro control de usuario utilizando un menú y nuestros formularios web que utilizan páginas maestras, y a cada formulario web le estamos aplicando a los controles unos estilos. Así puedo definir unos estilos para los textbox, otros estilos para los botones y diferentes estilos dependiendo de los controles que quiera afectar. Esas son como tal todas las etiquetas que podemos trabajar, dentro de las que están las más importantes. De igual manera tenemos una lista más extensa con todos los tipos de letra que podemos utilizar, todos los tipos de texto y sus estilos o contexturas, todos los tipos de bordes, márgenes, todos los tipos de fondos en cuanto a imágenes y demás, tamaños, posicionamiento y efectos. ¿Listo? Pausamos entonces nuestro proyecto, cerramos los formularios y revisamos entonces cómo queda nuestra estructura en el proyecto. Tenemos entonces la carpeta controles con los controles de usuario. Tenemos la carpeta CSS con nuestros estilos, la carpeta imágenes con las imágenes o los recursos que vaya a utilizar en la aplicación, la carpeta interfaces con los diferentes formularios que utilizan páginas web, datos básicos, el principal y el login, que el login no le estamos aplicando ningún tipo de estilo. Y en la carpeta de plantillas tenemos nuestra master page, que tiene la misma estructura de un formulario web, solamente que tiene un content placeholder.